Claro que sí. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, estilo de escritura y formato originales, pero extendiéndolo a unas 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Hande dice no porque se canceló la boda y quién es Hakan Kerem. Drama turco al rojo vivo. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos, una vez más a nuestro canal, tu refugio favorito para todo lo relacionado con esas historias que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Es un placer tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a destapar los secretos detrás de una ruptura que nadie veía venir y vamos a analizar a fondo los personajes involucrados en este culebrón de la vida real. ¿Recuerdan el revuelo que causó el anuncio de la boda? Pues olvídense de los vestidos blancos y los votos de amor eterno, porque hoy vamos a hablar de un no rotundo que lo cambió todo. Un no que resonó en las redacciones de las revistas del corazón, en los foros de fans y por supuesto, en las redes sociales, convirtiendo la vida de Hande Erçel en un auténtico huracán mediático. Así que abróchense los cinturones, porque tenemos mucho que desmenuzar. Antes de que sigamos me gustaría invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Si les encantan las series turcas, los dramas intensos y los chismes jugosos, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a darle un vistazo al drama. Vamos a empezar hablando, claro, de la protagonista indiscutible de este escándalo, Hande Erçel. Hande, para aquellos que quizás no la conozcan tan bien, es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Su belleza es innegable, su talento actoral es evidente y su carisma, bueno, su carisma es simplemente arrollador. Hande Erçel es una fuerza de la naturaleza. No solo es una cara bonita, sino que ha demostrado una y otra vez su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. La hemos visto brillar en un montón de series que han conquistado corazones en todo el mundo, desde Güneş Ünsal hasta la mencionada Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional. Pero hoy no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, sino del torbellino sentimental en el que se encuentra envuelta. Un torbellino que ha puesto su vida personal bajo el microscopio, generando un sinfín de especulaciones y comentarios. Y luego tenemos a la pregunta del millón, ¿quién es Hakan Kerem? Bueno, para ser precisos, tenemos que separar las cosas. Existió un Hakan Sabank con quien Hande tuvo una relación, y ahora está Kerem Bürsin, con quien los fans sueñan que vuelva a estar. Hakan Sabank es un nombre bastante conocido en Turquía, pero no por su faceta artística precisamente. Hakan proviene de una de las familias más influyentes y adineradas del país. Su apellido Sabank es sinónimo de poder económico y éxito empresarial. La familia Sabank controla un conglomerado gigante que abarca desde la banca hasta la energía, pasando por la industria automotriz y el turismo. Así que sí, Hakan Sabank es lo que podríamos llamar un heredero o un miembro de la jet set. Un hombre acostumbrado a los lujos, a los eventos exclusivos y a moverse en los círculos más altos de la sociedad turca. Su relación con Hande representó un choque de mundos, la colisión entre el brillo de la farándula y la solidez del poder económico. Su relación con Hande fue seguida muy de cerca por la prensa rosa turca. Se les vio juntos en varios eventos sociales, en viajes de lujo y en escapadas románticas. Las fotos de la pareja acaparaban portadas, generando un interés desmedido por cada detalle de su vida en común. Parecía que la pareja estaba disfrutando de un romance idílico. Los Sabank abrían sus puertas a Hande integrándola en su universo de cenas de gala y vacaciones en yates. Hande, por su parte, aportaba frescura y glamour a un entorno tradicionalmente reservado. Sin embargo, los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza hace algunos meses. Se decía que había diferencias irreconciliables entre Hande y Hakan, y que la relación estaba pendiendo de un hilo. Las agendas apretadas, los compromisos sociales divergentes y las presiones familiares parecían estar erosionando los cimientos de su romance. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Hakan habían roto su relación. Un final que, aunque predecible para algunos, no dejó de generar un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las versiones son muchas y cada una más jugosa que la anterior.
Algunos medios aseguran que la diferencia de estilos de vida fue un factor determinante. Hande, una actriz famosa y con una agenda muy apretada, mientras que Hakan, más enfocado en los negocios familiares y en los eventos de la alta sociedad. Imaginen la escena: Hande llegando agotada de un rodaje, intentando encajar en una cena formal con empresarios y políticos. Hakan acompañándola a regañadientes a estrenos y galas, sintiéndose fuera de lugar en el mundo artístico. Otros apuntan a que la presión mediática fue demasiado intensa para la pareja. El constante escrutinio público, los paparazzi siguiéndolos a todas partes y los rumores infundados habrían desgastado la relación. Cada paso que daban era analizado al milímetro, cada gesto interpretado, cada palabra magnificada. Una carga pesada para cualquier relación, pero especialmente para una tan expuesta como la de Hande y Hakan. Y luego, por supuesto, están los que hablan de terceras personas. Se rumorea que tanto Hande como Hakan podrían haber tenido aventuras fuera de la relación, aunque esto nunca ha sido confirmado. Susurros de romances fugaces, de encuentros secretos y de mensajes comprometedores que habrían dinamitado la confianza mutua. Como en toda ruptura, la verdad suele ser un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Pero la historia no termina ahí. Porque, como les decía al principio, este drama tiene otro protagonista, alguien que lleva mucho tiempo rondando en el corazón de los fans de Hande, Kerem Bürsin. Kerem, al igual que Hande, es un actor muy popular en Turquía y fuera de ella. Un galán que ha conquistado a millones de seguidoras con su atractivo, su carisma y su talento. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Senkal Kapm, que se tradujo en español como Llamas a mi puerta. Una serie que batió récords de audiencia y que se convirtió en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. Los personajes que interpretaban, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y su historia de amor cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Una historia llena de obstáculos, de malentendidos y de reconciliaciones apasionadas que resonó en el corazón del público. Pero lo que empezó como una simple relación laboral pronto se convirtió en algo más. Hande y Kerem se enamoraron también en la vida real. Su romance fue muy celebrado por los fans, que veían en ellos a la pareja perfecta. La confirmación de su relación desató una ola de alegría entre los seguidores de la serie, que veían cumplido su sueño de ver a Eda y Serkan juntos también fuera de la pantalla. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron separarse. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló que la incompatibilidad de agendas y la presión mediática podrían haber jugado un papel importante. La exigencia de los rodajes, los viajes constantes y el asedio de los paparazzi habrían puesto a prueba su relación, llevándola a un punto de quiebre. Ahora, tras la ruptura de Hande con Hakan, los rumores de una posible reconciliación con Kerem han resurgido con fuerza. Los fans de Senkal Kapm están clamando por una segunda oportunidad para la pareja. Han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, con montajes de fotos y vídeos y con hashtags pidiendo su regreso. Y la verdad es que viéndolos juntos es difícil no ilusionarse. La química entre ellos sigue siendo evidente. Se les ha visto interactuando en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones. Incluso han coincidido en algunos eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Un juego de acercamientos y alejamientos que alimenta la esperanza de sus fans. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta, como siempre, solo la tienen ellos. Pero lo que sí podemos decir es que la llama del amor entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem, sigue viva en el corazón de muchos fans. Un amor que trascendió la pantalla y que se convirtió en un fenómeno cultural. Un amor que, a pesar de los obstáculos, sigue generando esperanza y emoción. Ahora, alejándonos un poco del drama personal de Hande, vamos a enfocarnos en otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, Yalan, o Golden Boy, como se conoce internacionalmente. Esta serie de género dramático nos cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que pertenece a una familia adinerada. Para evitar que Ferit siga con su vida disipada, su abuelo Ali Saga decide casarlo con una joven de su pueblo natal, Suna. Sin embargo, Ferit termina enamorándose de la hermana menor de Suna, Seyran. Un triángulo amoroso que desata una serie de conflictos y tensiones familiares. Yalan ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países.
La serie ha cautivado al público con su trama llena de giros inesperados, sus personajes complejos y sus escenas cargadas de emoción. La química entre los actores principales, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, es innegable y ha contribuido en gran medida al éxito de la serie. Pero, ¿por qué estamos hablando de Yalan en este vídeo? Bueno, además de ser una serie muy popular, Yalan también ha generado controversia. Algunos críticos han acusado a la serie de promover estereotipos negativos sobre las mujeres y de romantizar relaciones tóxicas. Otros, por su parte, defienden la serie argumentando que refleja la realidad de muchas familias turcas y que aborda temas importantes como la opresión femenina y la lucha por la independencia. Un debate que refleja las tensiones existentes en la sociedad turca entre la tradición y la modernidad. En cualquier caso, Yalan es una serie que no deja indiferente a nadie. Su éxito es innegable y su impacto en la cultura popular turca es evidente. Si aún no la han visto, les recomiendo que le den una oportunidad. Eso sí, prepárense para engancharse y para debatir sobre los temas que plantea la serie. Otra serie que vale la pena mencionar, y que también ha generado debates interesantes, es KZLC Serbeti, o Cranberry Sorbet en inglés. Esta serie, también de género dramático, nos cuenta la historia de dos familias muy diferentes, una familia moderna y liberal y una familia conservadora y religiosa. El destino hace que los hijos de ambas familias se enamoren y decidan casarse, lo que genera tensiones y conflictos entre ambos mundos. Un choque cultural que pone a prueba los valores y las creencias de cada familia. KZLC Serbeti ha sido elogiada por su valentía al abordar temas tabú como el feminismo, la religión, la libertad sexual y la violencia de género. La serie ha generado debates apasionados en Turquía y ha contribuido a visibilizar problemas sociales que a menudo son ignorados por los medios de comunicación. Sin embargo, KZLC Serbeti también ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad turca. Algunos la acusan de ser propaganda feminista y de atacar los valores tradicionales de la familia turca. Otros, por su parte, defienden la serie argumentando que es necesario hablar abiertamente sobre estos temas para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Un reflejo de la polarización existente en la sociedad turca en torno a temas sociales y políticos. KZLC Serbeti es una serie que invita a la reflexión y que nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios y creencias. Es una serie valiente, provocadora y necesaria. Si buscan una serie que les haga pensar y que les conmueva, no se pierdan KZLC Serbeti. Y para terminar este recorrido por el mundo de las series turcas, quiero hablarles de una producción que ha conquistado a los amantes del drama histórico, Kuruluş, Osman, o Establishment, Osman. Esta serie, que es una continuación de la exitosísima Dirilis, Ertuğrul, nos cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Una historia épica de conquista, de poder y de intrigas palaciegas. Kuruluş, Osman, es una superproducción que cuenta con un gran presupuesto y un elenco de actores talentosos. La serie ha sido elogiada por su rigor histórico, su ambientación cuidada y sus escenas de acción espectaculares. Kuruluş, Osman, es una serie que nos transporta a un pasado lejano y que nos permite conocer la historia de uno de los imperios más poderosos del mundo. Si les gusta la historia y los dramas épicos, no se pierdan Kuruluş, Osman. Bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas. Hemos hablado de dramas personales, de historias de amor, de controversias sociales y de epopeyas históricas. Las series turcas tienen algo para todos los gustos. Recapitulando, hoy exploramos el drama de Hande Erçel y el posible reencuentro con Kerem Bürsin. Analizamos también series como Yalan y KZLC Serbeti, que están generando debates importantes en la sociedad turca, y terminamos con Kuruluş, Osman, un drama histórico que nos transporta a un pasado lejano. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Hakan? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.